relación y son las mismas estructuras las que lo forman. En algunos libros dice tronco encefálico, en otros libros dice tallo cerebral, termina siendo lo mismo. ¿Dónde se ubica el tallo cerebral? ¿En qué ubicación del troncocéfalo? Sí, del troncocéfalo, pero no. ¿En qué ubicación de la bóveda craneal? ¿Ah? En la fosa posterior. Entonces, el tallo cerebral unido con el cerebelo se ubican en la fosa posterior, pero siempre teniendo relación de que el tallo cerebral, o sea, dentro del tallo cerebral no está el cerebelo, que está totalmente relacionado y muchas de las funciones se integran entre el tallo cerebral y el cerebelo, sí, pero ese hecho de que se relacionen no significa de que dentro del tallo está el cerebelo, pero dentro de la fosa posterior sí está tallo cerebral y está cerebelo, ¿listo? Entonces, dentro del cerebral tenemos de que, ¿esto qué sería? Ya puede para mi mano, bulbo raquídeo. De ese bulbo raquídeo, en la parte ya más encefálica, entonces ya sería hacia dorsal porque va hacia arriba, entonces sería el puente de Barolio, o también llamado como protuberancia. Y posteriormente, aquí en el medio, cerebro medio, ¿cómo se llama? Mesencéfalo. ¿Listo? Entonces, este corte que hacemos acá, de esta estructura, va a ser las estructuras de la corteza, no, de los lóbulos cerebelosos, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Entonces, los lóbulos cerebelosos están aquí en la parte que estamos más hacia posterior, y esos lóbulos cerebelosos se relacionan íntimamente ¿con quién? Con el puente. ¿Listo? Es más que hay unas fibras pontocerebelosas, que esa la vamos a ver en la próxima clase, que se unen principalmente para dar una función específica. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál creen ustedes que es la característica principal o qué es lo que más se encuentra en el tallo cerebral? Hay dos cosas fundamentales, una que vamos a ver hoy y una que vamos a ver como dentro de 10 clases, 5 clases que digo. ¿Por qué es tan importante el tallo cerebral? Las vías. ¿La qué? Las vías. Sí, por ahí asciende, sí, pero igual así como así desciende, al final sí desciende por mesencéfalo. Por tálamo se integra. Los pares craneales. Entonces, la gran mayoría de los núcleos pares craneales van a estar ¿dónde? En el tallo cerebral. Y esa gran mayoría, ¿por qué le digo la gran mayoría? Porque solamente están los núcleos desde el tercer par craneal hasta el 12º par craneal. Recuerden que hay algunos pares craneales que me traen información desde la parte de la médula espinal. ¿Cuáles son? Son dos. ¿Por qué bajo? El núcleo espinal del accesorio, exactamente. ¿Y cuál otro? Como así, siempre me primer corte de anatomía. No me vengan a decir que no, porque esos contenidos programáticos no han cambiado. ¿Cuál otro par craneal tiene núcleo a nivel de la médula espinal? 5 que me diga. Hipoglosa. No. Ya, solamente 4 opciones porque entonces me lo dicen todos, algunos serán. ¿Cuál? No, ya, esa todavía me lo dijeron, pero son 2. No. El trigémino. ¿Qué tiene trigémino? Ahí después lo trigémino. Entonces, el trigémino tiene un núcleo ¿qué? Espinal del trigémino. Entonces, ese núcleo espinal del trigémino se va a unir con los otros núcleos que vamos a ver hoy para formar ¿qué? El trigémino. ¿Listo? Entonces, ellos son los que tienen como tal núcleos a nivel de la médula espinal. Los demás empezamos a nivel del bulbo raquídeo, seguimos a nivel del puente y otros a nivel del mesencéfalo. Acá en esta imagen quiero que ustedes lo relacionen de que los pares craneales, en forma de cómo va ascendiendo el tronco, así va ascendiendo el número de par craneal. ¿Qué quiere decir eso? Que yo en el mesencéfalo no voy a encontrar un núcleo del 12º par craneal. O sea, no tendría lógica. ¿Por qué? Porque ¿cuáles creen ustedes o cuáles núcleos creen ustedes que encontrarían en el mesencéfalo? Los del óptico y el olfatorio. Sí, entonces, tercer y cuarto par craneal están a nivel de ¿dónde? Del mesencéfalo. Entonces, ¿por qué cuando yo le pregunto en los quizzes y en los parciales, entonces no, está en el bulbo raquídeo? No tiene nada que ver, o sea, siempre miren
y cuando vayamos a ver ahorita cada uno de los cortes, cuando hablamos por lo menos de bulbo, vamos a encontrar los pares craneales que tienen un mayor número, es decir, el 11º par craneal, es decir, el número 11, es decir, el 10. Entonces, eso va a ser de bulbo raquídeo. Y así como vamos ascendiendo, así vamos ascendiendo en el número. Entonces, ya después, posteriormente, a nivel del puente, vamos a encontrar el quinto, vamos a encontrar el sexto par. Y a nivel del mesencéfalo vamos a encontrar el tercero, vamos a poner el cuarto par. Entonces, eso sí tiene que aprendérselo porque ahorita vamos a ver unos cortes transversales, que esos cortes transversales nos van a decir dónde están cada uno de los números. ¿Listo? ¿Cómo está formado? Ya lo vimos. Recuerden de que solamente es esta parte, que es bulbo raquídeo, o también llamado como médula oblongada. Bulbo de puente de Valorio, también llamado como protuberancia, o solamente puente, y mesencéfalo. ¿Listo? Y cuando ya hablamos de fosa posterior, entonces también está incluido cerebro. Igualmente acá lo vemos. Entonces, bulbo raquídeo, puente y mesencéfalo. El bulbo raquídeo van, ¿qué serían estos? No, estos que salen acá. No, sin el nombre. Sin el nombre. Estas son las raíces que ¿qué? Aparente, o sea, las raíces que emergen a nivel de la parte del tronco encefálico. Entonces vamos a tener un origen real que van a ser los ¿qué? Los núcleos, y vamos a tener un origen aparente, que entonces la gran mayoría vamos a tenerlos aquí a nivel de la parte del bulbo y a nivel de algo que se llama el surco bulbo continuo, que es el surco que se forma entre el bulbo y el puente. ¿Listo? Y ahorita vamos a ver ya detallado, pero sí necesito que sepan que cuando hablemos del origen real o cuando hablemos del origen hablaremos. Dentro de la función del tallo cerebral, me falta ahorita mencionarle que aparte de los núcleos de los pares craneales, también vamos a encontrar la formación reticular a nivel del tallo cerebral. Esa formación reticular me va a intervenir principalmente en lo que son las funciones de la conciencia. Entonces, un ejemplo, si un paciente tiene una afectación a nivel de la corteza, su funcionalidad puede estar abolida, ¿verdad? Pero su conciencia se va a mantener. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna afectación, ¿dónde? En el tallo cerebral. ¿Listo? Igual eso lo vamos a ver en formación reticular, que eso es un tema específico. Entonces, dentro de las funciones del tallo, vamos a encontrar de que sirve como conducto de los tratos ascendentes y descendentes, lo que decía la compañera. Va a ser el centro de reflejo asociado con el control de la respiración y el sistema cardiovascular, además de la conciencia. Entonces, él me va a permitir, un ejemplo, si mi paciente tiene una afectación a nivel, por lo menos, del lóbulo frontal, del lóbulo occipital, de cualquier nivel, a nivel de la corteza, puede tener afectado por lo menos la parte motora, pero ese paciente me puede respirar. Ese paciente va a tener una frecuencia cardíaca normal. Obviamente, ya después de que salga de lo agudo del accidente, él va a quedar respirando, va a tener una frecuencia cardíaca normal y va a quedar como consciente. Exactamente. Pero si él tiene una afectación de la corteza, ¿qué se afectaría? Toda la integración de la demás información, que es lo que vamos a ver en corteza. Pero tiene que tener una afectación del tallo para que tenga afectado este nivel. A diferencia de que el paciente puede tener toda la corteza normal, es decir, toda la corteza perfecta, pero si tiene una afectación a nivel del tallo, su nivel de conciencia va a estar alterado, su centro de la respiración va a estar alterado y la parte cardiovascular también va a estar alterada. Y aparte de eso, también se van a encontrar los núcleos del tercer par craneal hasta el 11º par craneal. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno. Entonces, empecemos con el bulbo raquídeo. Entonces, recuerden que el bulbo raquídeo va a ser la continuidad que tenemos de la médula ¿qué? Espinal con el resto de estructuras que están a nivel intracraneal. Entonces, la gran mayoría de vías van a ascender y van a descender ¿por dónde? Por el bulbo raquídeo. Este bulbo raquídeo se va a continuar posteriormente ¿con qué parte del tallo cerebral? Que está acá. Con el puente. Con el puente. Exacto.
Entonces, este puente que está acá va a estar relacionado ¿con quién? Con el cerebelo. Y después del puente va a estar relacionado ¿con quién? Con mesencéfalo. Entonces vamos a ver cada una de las características de cada una de las estructuras. Entonces, para ver cada una de esas características vamos a hacer unos cortes transversales. Esos cortes transversales van a depender de cada una de las estructuras. Entonces, dentro de los cortes transversales, por lo menos en los bulbos raquídeos, vamos a hacer unos cortes transversales del número de ¿cuánto? De 4 cortes. Entonces, hay que aprender cada uno de los cortes y cuáles núcleos están en cada uno de esos cortes. Entonces, vemos de que el bulbo raquídeo conecta la médula espinal. Entonces, ¿cuál es el reparo anatómico en esta zona? El foramen magno, exactamente. Y conecta la médula espinal ¿con qué? Con el resto de estructuras intracraneales. ¿Listo? Tiene una forma cónica y tiene conducto ependimario hasta la mitad inferior del bulbo. Un conducto ependimario que viene ¿de dónde? De la médula espinal. Y en ese conducto ependimario ¿qué se tiene? Líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? Entonces recuerden que hablamos del conducto ependimario que estaba a nivel de la médula. Entonces él se continúa a nivel del bulbo raquídeo o médula prolongada ¿hasta dónde? Hasta la mitad inferior del bulbo. ¿Listo? Entonces, mitad inferior del bulbo tiene conducto ependimario y después viene médula espinal que también tiene conducto ependimario. Aquí van a emerger entonces las raíces del nervio hipogloso, que es el número, ¿para qué el número qué? El nervio glosofaringeo, noveno, el nervio vago, décimo, y el nervio accesorio. Entonces, en estas raíces que se tienen a nivel de los nervios accesorios van a ser las raíces ¿qué? Craneales. Que esas raíces craneales se van a unir con las raíces ¿qué? Espinales. ¿De quién? Del nervio craneal. Entonces ahí tenemos ese ejemplo, que ese ejemplo nos va a llevar de que tenemos una raíz o un núcleo a nivel de la médula que va de dónde hasta dónde. La raíz espinal del nervio accesorio está ¿en qué parte? ¿En qué segmento? No me van a decir que es cervical. Sí es cervical, pero ¿en qué ubicación específica? C3, C5 es frénico, que es el C4 que sale exactamente. ¿Cómo así? ¿Se hubiese presentado eso? ¿Ah? C1 a C5. De C1 a C5, C6. Entonces va a estar ubicado en el grupo central de la sustancia gris desde C1 hasta C5, C6. ¿Listo? Entonces, esos núcleos, ese núcleo espinal del nervio accesorio se va a unir con las raíces craneales del nervio accesorio que están a nivel del bulbo raquídeo para formar ¿qué? Para formar el nervio accesorio. Un nervio accesorio que tiene una función ¿de qué tipo? Motora. ¿Y va a ser qué músculos principalmente? Trapecio y esternocleidomastoideo. Entonces completa una función motora. Una función motora que tiene dos núcleos, unos núcleos craneales y un núcleo espinal. El nervio vago va a tener ¿qué funciones? ¿Y qué más? Ajá. Sí. ¿Cuál va a ser la parasimpática? ¿Quién la va a dar? No, ¿qué núcleo? ¿Ah? No. ¿Cómo así? Se supone que esto es un repaso del primer corte de ¿qué? De morfología. ¿Cuál es el núcleo parasimpático del vago? El dorsal, el dorsal o dorsal del vago. Entonces, ese es el núcleo parasimpático. Pero también va a tener una función motora. ¿Cuál es el núcleo motor del vago?
¿Cuál es el núcleo motor del vago? El ambiguo. ¿Y el ambiguo a quién más le da información motora, aparte del vago? Al hipogloso. ¿Al accesorio también? Al accesorio, no, el hipogloso no, al accesorio, al vago, son 4. Trigémino. Y otro. ¿Ah? ¿Qué? Pasión. No. Trigémino. Vago. Accesorio. No, no es vestibulocoquiliar. Si vestibulocoquiliar tiene un complejo nuclear específico. ¿Que son cuántos núcleos? Un vestibular y coquiliar. Bueno, no. Eso tenían que haber traído, eso lo tenían que haber traído en su conocimiento previo de morfología. Por eso los contenidos programáticos están relacionados para que su primer corte sea pares craneales allá y para que su segundo corte acá sea pares craneales. Porque si usted no sabe cuáles son los núcleos, que sí los vieron, a pesar de que me abran los ojos así, sí sé que sí los vieron, porque eso tiene contenido programático. Entonces, ¿ustedes cómo saben qué función tiene cada par craneal? Eso fue lo que le preguntaron en todo. Yo creo que todos los profesores le preguntaban lo mismo. Porque el primer corte solamente pares craneales es lo más importante que ven. ¿O no es así? Entonces, el núcleo ambiguo le va a dar a cuáles pares craneales. Quinto par craneal, que es trigémino. Noveno par craneal, que es décimo par craneal, que es onceavo par craneal, que es accesorio. Ese núcleo ambiguo me está dando la función ¿qué? Motor. Exactamente. Ahora, el nervio vago también es una información sensitiva. ¿Qué es información sensitiva? ¿Se lo da a quién? ¿El núcleo qué? No. Dorsal vagal parasimpático. Imagínense que le pregunten eso en tercero. Si no se acuerdan de hace una semana, si los profesores fueron la semana pasada. Miren lo que están haciendo. ¿Cómo se llama el núcleo? Gana los 5, Juan. Ahí fácil. El solitario. El del tracto solitario. No. Dígame, Juan. El núcleo del tracto solitario da la información ¿qué? Sensitiva. ¿Para quién? Para el nervio vago. Pero también es sensitivo ¿para quién? No. Recuerden que el trigémino tiene un núcleo ¿qué? Sensitivo principal. ¿Para quién da más información sensitiva? Los orígenes. Sí, glosofaringio, vago y ¿quién más? Facial. Entonces, séptimo par craneal, facial. Noveno par craneal, glosofaringio. Décimo par craneal, vago. Entonces, el nervio vago va a tener tres informaciones principalmente que va a transmitir: sensitivo, motor y parasimpático. ¿Parasimpático quién? Dorsal del vago. Dorsal del vago. ¿Sensitivo quién? De tracto solitario. ¿Y cuál me faltaba? ¿Y motor? Ambiguo. ¿Listo? Entonces ahí vemos la parte del vago. Ahora el nervio glosofaringio. ¿Quién le da el motor y le da el sensitivo? El ambiguo, el motor, y el sensitivo, tracto solitario, exactamente. Y el nervio hipogloso tiene el núcleo propio del hipogloso. ¿Listo? Ya eso lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué le preguntaba esos núcleos? Porque esos núcleos los vamos a ubicar en unos niveles específicos, que esos niveles específicos van a ser los niveles que están a nivel ¿del qué?
del bulbo raquídeo. Entonces, estos niveles se van marcando desde caudal hacia cefálico o desde cefálico hacia caudal. ¿Qué creen ustedes? De caudal a cefálico. ¿Por qué lo sacan fácil? Por este. Para saber estos tres, hay que haber hecho neuroanatomía. Pero pues para saber este es más sencillo, porque el puente está por encima ¿de qué? Del bulbo raquídeo. Entonces vamos a tener 4 niveles específicos. El primer nivel va a ser el nivel de la deposición de las pirámides. En ese nivel de la deposición de las pirámides se hace a nivel de la principal vía que, ¿esta vía qué es? ¿Sensitiva o motora? ¿Ah? Las pirámides motora es la principal demostración motora que tenemos en el cuerpo, va a ser la vía de las pirámides. Eso cuando veamos corteza vamos a ver que tenemos unas células piramidales que me van a bajar la información desde dónde, desde la corteza, y me van a llevar a dónde, a la médula espinal. ¿Listo? Vamos a tener otro nivel que es el nivel a nivel de los meniscos, que este nivel a nivel de la deposición de los meniscos es la principal vía que, esta es la motora, esta es la sensitiva. Además, vamos a tener unos niveles a nivel de las olivas, que van a tener a nivel de los núcleos olivares, y por último, un nivel justo inferior al puente. ¿Listo? Cuando veamos estos diferentes niveles, en cada uno vamos a encontrar unos núcleos específicos, pero estos núcleos ¿a qué país también van a pertenecer? En general, del 9 al 12 exactamente. O sea, en la parte del bulbo raquídeo, a excepción del núcleo espinal del trigémino, es el único que va a ser de los paracraniales por lo menos el quinto. Pero yo acá no voy a encontrar un núcleo, por lo menos del oculomotor, no lo voy a encontrar. ¿Listo? Sino que solamente voy a encontrar núcleos desde el 9º hasta ¿cuál? Hasta el 12º paracranial. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Entonces, iniciemos por el nivel que está más hacia el caudal, que es el nivel de la demostración de las pirámides. Esta demostración de las pirámides me lleva principalmente información motora, que es esta vía que ustedes ven acá, y se llama demostración de las pirámides. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se entrecruza. Entonces, al pasar la línea media, me va a llevar a que se haga la decusación y se me forme una pirámide, como dijo el compañero. Entonces, recuerden que la decusación es el paso de las fibras por medio de ¿qué? Por medio de la línea media. Entonces, a nivel de la deposición de las pirámides, vamos a encontrar cuáles paracraniales creen ustedes que vamos a encontrar. El 12. El 12. No. ¿Cuáles vamos a encontrar? Sí, pero ¿cuál del accesorio? ¿Ah? No. Son estos dos de acá. El accesorio acá. Estos dos. Aquí a nivel de la deposición de las pirámides, ¿cuáles núcleos creen ustedes que podemos encontrar? No hay ningún núcleo propio de los paracraniales. ¿Serían los núcleos de dónde? Los núcleos espinales. Entonces, los núcleos espinales, ¿cuáles decimos que tenemos núcleos espinales? Tenemos un tracto espinal de quién? Del trigémino, y tenemos un núcleo espinal del trigémino, y tenemos un núcleo o una raíz ¿qué? Espinal de quién? Del accesorio. Entonces, aquí vamos a encontrar la parte de la raíz espinal del accesorio, que esta parte de este núcleo espinal, ¿desde dónde viene? Ya lo dijo el compañero ahorita, ¿de dónde viene? La fosa posterior. De la médula, desde C1 hasta C5. ¿Listo? Entonces, esta parte del accesorio va a venir desde C1 hasta C5 y van a salir las fibras. ¿Desde dónde salen las fibras? Desde la demostración de las pirámides. ¿Y estas fibras a quién estarían buscando? Al accesorio, pero entonces ¿a cuáles raíces? A las raíces craneales del accesorio.
¿Para qué? Para que se unan las raíces mediales del accesorio y las raíces raquídeas del accesorio y me formen el nervio accesorio. ¿Listo? Entonces, cuando veamos pares craneales, que es lo que ustedes van a empezar a exponer, esta parte el expositor la tiene que saber, pero no la vamos a hablar, porque ya la hablamos. Entonces, nada más necesito saber es que el accesorio es un nervio principal, es un nervio que exclusivamente ¿qué? Motor. Pero el que está aquí exponiendo se tiene que saber que tiene un núcleo espinal y de dónde está ubicado, y que tiene un núcleo ¿qué? Craneal. Entonces, así se forma la parte de accesorio. Ahora, a nivel de degustación de los meniscos mediales, entonces esta es una degustación principalmente de vías de qué tipo? Sensitiva, y mire de que se llama degustación igualmente porque las fibras que cruzan la línea media pasando por lo que está del lado derecho hacia el lado ¿qué? Izquierdo, y lo que está del lado izquierdo pasa hacia el lado derecho, haciendo de que se pasen por medio de la línea media, y a pasar al nivel de la línea media vamos a encontrar que vamos a hacer que la decusación. Entonces, a este nivel, ¿cuáles pares craneales vamos a encontrar? Entonces empezamos por el nervio ¿qué? Hipogloso. ¿El hipogloso es cuál par craneal? El 12º par craneal. Y este nervio hipogloso, mire, acá está el núcleo, mire, el núcleo del hipogloso. Núcleo del hipogloso. Este nervio hipogloso me va a llevar la información ¿hacia dónde? ¿Hacia anterior o hacia posterior? Hacia anterior. ¿Por qué hacia anterior? ¿Por qué? Porque va a llevar la lengua, sí. Entonces, miren de que la información que se va a llevar de todos los pares craneales, algunas excepciones que vamos a mostrar ahorita, pero toda la información va a salir ¿hacia dónde? Hacia la región rostral o hacia la región anterior, ¿verdad? Entonces, esta información se decusa, la del nervio hipogloso, ¿o no? No se decusa. Entonces, el núcleo hipogloso del lado derecho me va a inervar el lado derecho ¿de qué? De la lengua. Y el núcleo hipogloso del lado izquierdo me va a inervar ¿el qué? El lado izquierdo de la lengua. Porque la gran mayoría de los pares craneales no hacen decusación de sus fibras. ¿Listo? Entonces, este núcleo hipogloso me va a generar, o me van a emerger las fibras del nervio hipogloso. ¿De dónde emergen esas fibras del nervio hipogloso? ¿En qué estructura? ¿Dónde está la compañera que se la sabía? ¿Qué estaba hablando ahorita? ¿Dónde emergen? ¿En la médula qué? Prolongada. Entonces, por eso les mostraba la imagen al inicio, porque necesitamos saber de que así como tenemos un origen o una parte real o el núcleo, también necesitamos saber de dónde emerge. Entonces, el nervio hipogloso va a emerger a los lados laterales de la médula oblongada. ¿Listo? Entonces, ese es el 12º par craneal. Ahora vamos a encontrar, ¿qué otra cosa encontraríamos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué viene desde la médula? Un tracto espinal del trigémino. El núcleo, la parte espinal del trigémino o núcleo espinal del trigémino, y además las raíces espinales ¿de quién? Del accesorio. Entonces, a nivel de la degustación de los meniscos medial, vamos a encontrar dos vías que vienen desde la médula, que esas dos núcleos que vienen de la médula son el núcleo espinal del trigémino y la raíz espinal del accesorio. Además de qué? Además del núcleo del hipogloso, y de ahí del núcleo del hipogloso van a salir lo que? Las fibras del nervio hipogloso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Entonces, que se pregunté en el parcial, creo que fue, por lo menos acá podemos encontrar algunos núcleos, otros núcleos que hacen función, que no son los pares craneales, pero hacen funciones específicas, como los núcleos gracil, los núcleos cuneiformes, que hacen información de qué tipo? Sensitivo, principalmente de qué?
de propiocepción. ¿Listo? Entonces, estos núcleos, si ustedes ven acá, uno dirá, pero acá también hay otros núcleos, profe. Sí, hay otros núcleos, pero me hacen principalmente en función de qué tipo. Todas estas vías me hacen en función de qué tipo. Sensitiva. Entonces, esta, por lo menos esta espinocerebrosa posterior, es una vía de qué tipo, ascendente o descendente. Ascendente. Y si es ascendente, ¿de qué información me lleva? Sensitiva, exacto. Entonces, esta es de las vías que podemos encontrar en el corte transversal a nivel de decusación del equipo mediano. Ahora vamos al tercer nivel. En el tercer nivel ya se empieza a poner un poco más complejo la cosa. Entonces, en este tercer nivel, que es el nivel de las olivas, ¿que ¿por qué se llama nivel de las olivas? Porque tienen una estructura muy parecida a una. Sí, no, pero ¿qué encuentra a nivel de las olivas? No pares craneales, sino porque se llama a nivel de las olivas. No, sí parece oliva, pero ¿qué encuentro? Los núcleos olivares, exactamente. Entonces vamos a encontrar los núcleos olivares, por lo menos el olivar accesorio, el olivar inferior, que es el que le va a dar el nombre de nivel de las olivas. Ahora, en ese núcleo que vamos a encontrar, entonces seguimos encontrando el núcleo del hipogloso, exactamente. Pero además del núcleo hipogloso, encontramos otro núcleo al lado, que ¿cuál creen ustedes que es? El vago. Pero ¿cuál núcleo es? Recuerden que el vago tiene tres núcleos. El vagal dorsal. Entonces, este vagal dorsal, ¿qué información me está llevando? Parasimpática, exactamente. Pero además tengo otro núcleo al lado, que ¿cuál es? ¿La de qué? No, el azul. Este. El núcleo del tracto solitario. Entonces, este núcleo del tracto solitario se está uniendo con el núcleo del vagal dorsal, con las raíces que emergen, y además se están uniendo con el núcleo ¿qué? Ambiguo. Y esos tres núcleos me van a formar ¿a quién? Vago, exacto. Entonces, núcleo ambiguo me le da al vago ¿qué información? Motora. Tracto solitario ¿qué información? Sensitiva. Vagal dorsal ¿qué información? Parasimpática, exactamente. Entonces, estos núcleos se me van a unir por medio de las raíces que emergen y me van a formar el nervio ¿qué? Vago. De ese nervio vago, entonces ellos me van a buscar información hacia qué nivel, o hacia dónde me van a buscar información, hacia anterior o hacia posterior. ¿Hacia qué? Hacia anterior. Miren que acá están los núcleos, y se van hacia la región anterior. ¿Listo? Recuerden que el vago posteriormente desciende, este recorrido lo vamos a ver cuando veamos pares craneales, pero el vago posteriormente desciende y llega ¿hasta dónde? Hacia la víscera, pero no, ya ustedes están en segundo semestre de medicina, ¿ya vieron eso? ¿Hasta dónde? Sí, hasta el tracto intestinal, pero todavía te falta más, diría tu propio Pereira, más apellidos. ¿Hasta dónde? ¿Ah? No, sí, es que es hasta el segundo abdominal, es la misma respuesta de la compañera. El vago. ¿Ah? Hasta el marco cólico izquierdo. Recuerden que, claro, ay, no me van a decir que no lo vieron en anatomía, porque ya lo vieron en anatomía. ¿Cómo van a decir de que no vieron que hasta dónde lleva la información parasimpática el vago? Hacia la vísceras. Eso es respuesta de onceavo, de cuando tú estabas en el colegio. Claro. Hasta la parte terminal. Bueno, entonces, ya llevamos cuáles pares craneales involucrados. El 12º par craneal, que es hipogloso, con su núcleo propio. El vago, ¿con cuántos núcleos? 3. Pero esos 3 núcleos también me van a dar otras informaciones. Bueno, esos 3 núcleos, 2 núcleos me van a dar otras informaciones.
informaciones. Entonces, el ambiguo, ¿a quién le da información motora? Glosofaringio, accesorio y trigémino. Entonces, ¿a cuánto me le va a dar motor? A 4. Y ahora, el tracto solitario, ¿a quién me le va a dar información sensitiva? Facial, glosofaringio y el vago. Entonces, así como salen las vías acá del vago, de estos núcleos también van a salir tanto del ambiguo como del ¿qué? Tracto solitario. De estos dos van a salir vías para formar ¿qué nervio? No, ya lo está formado. De glosofaringio. Entonces recuerden que el glosofaringio, ¿qué información me lleva? Sensitiva y motora. Entonces, ¿cuál es el motor del glosofaringio? Ambiguo. ¿Cuál es el sensitivo del glosofaringio? Tracto solitario. Entonces, ¿cuántos pares craneales hemos formado? Hipogloso, vago y glosofaringio. ¿Listo? Pero además también ya tenemos involucrado el océano par craneal, que el océano par craneal me va a llevar información ¿desde dónde? Desde la raíz espinal del nervio accesorio. Entonces, esa raíz espinal del nervio accesorio me va a buscar principalmente ¿qué raíces? ¿Las raíces qué? No. Las raíces craneales del nervio accesorio, que aunque no están reportados a nivel de las olivas, pero en este nivel de las olivas es que vamos a formar o el que va a buscar las raíces craneales del nervio accesorio. Entonces, ¿a nivel de dónde van a estar las raíces craneales? A nivel de las olivas. Y viene subiendo desde la médula las raíces ¿qué? Espinales y me forma el ¿qué? El nervio accesorio. Entonces vamos hasta el noveno par craneal. Pero aquí a nivel de las olivas también vamos a encontrar ya el octavo par craneal. ¿Cuál es el octavo par craneal? Vestíbulo coclear. Entonces, en ese octavo par craneal o vestíbulo coclear se van a formar ¿cuántos grupos nucleares o cuántos núcleos? 2 grupos. Ajá. ¿Y cuántos núcleos? Son 2 grupos de núcleos. Pues, obviamente un vestibular y uno coclear. Eso no tiene ninguna ciencia. Pero ahora, ¿cuántos núcleos van a tener? 6. ¿Por qué 6? Tiene 2 en la parte del oído. No, ¿por qué 6? 2 cocleares posteriores. ¿Hay qué? 2 cocleares posteriores pasan. Hay 2 cocleares, no son 2 cocleares posteriores, pero hay 2 cocleares. ¿Y hay cuántos vestibulares? 4. Entonces, ¿cuáles son los vestibulares? Anterior, posterior. No. Superior, inferior, medial y lateral. Entonces, esos son los 4 núcleos vestibulares. Y hay 2 cocleares, que ¿cuáles son? Anterior y posterior. Exactamente. Entonces, acá a nivel de las olivas, vamos a encontrar el núcleo vestibular inferior, mírenlo acá. Vamos a encontrar el núcleo vestibular medial, mírenlo acá. Y vamos a encontrar el núcleo coclear ¿qué? Posterior. Entonces, ese núcleo coclear posterior y el núcleo coclear anterior me van a formar los núcleos cocleares. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos núcleos cocleares son? 2. Y esos núcleos cocleares se van a unir con otros núcleos, que son ¿cuáles? 4, que son ¿qué? Los vestibulares. Los vestibulares. A nivel de las olivas solo encontramos 2, que vamos a encontrar el vestibular inferior y el vestibular medial. El vestibular inferior se va a formar a nivel inferior del puente, se va a formar en el vestibular ¿qué? Lateral. Y además, aquí a nivel inferior del puente también vamos a encontrar un vestibular. ¿Cuál faltaría? El superior. Y
y ese vestibular superior se va a unir con el vestibular medial, con el vestibular lateral, con el vestibular inferior, y ellos se unen para formar ¿qué nervio? El vestíbulo coclear. Entonces, cuando se le preguntan cuántos núcleos reales tiene el vestíbulo coclear, vamos a encontrar entonces 6 núcleos. 2 cocleares que se encuentran tanto a nivel de las olivas, mire, coclear anterior y mire, coclear posterior. ¿Listo? Y también se encuentran a nivel inferior del puente, mire, coclear anterior y mire, coclear posterior. ¿Listo? En cambio, cuando hablamos de los vestibulares, sí solamente tenemos a nivel de las olivas 2 vestibulares, que va a ser vestibular ¿qué? Medial y vestibular inferior. Este vestibular inferior se va a convertir posteriormente en vestibular ¿qué? Lateral. ¿Y cuál me faltaría? El superior. Entonces, ese superior se va a formar principalmente por encima del núcleo vestibular medial. Y ese vestibular superior se me va a unir a los otros 3 vestibulares para formar la parte vestibular. Y esa parte vestibular se me une con los 2 cocleares para formarme la parte coclear. Y así se me forma el núcleo ¿qué? O los núcleos vestibulococleares. Para formar el nervio ¿qué? Vestibulococlear. Exactamente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Primero acá, de los vestibulares, ¿sí? Sí. Bueno, el vestibular inferior se va a convertir en el vestibular lateral, en el otro corte. Y el medial va a continuar acá medial y en la parte superior de la región del puente se va a convertir en vestibular lateral, vestibular superior. Ya. Para unirse los 4, y al unirse los 4 me van a llevar la información de la parte vestibular. ¿Listo? Entonces, ¿hasta cuál par craneal vamos en este momento? Hasta el 8º par craneal. Entonces, estos pares craneales, ¿por dónde emergen? Por el bulbo raquídeo. Algunos en la parte laterales, que ¿cuáles son de la parte laterales? Accesorio, hipogloso y glosofaringio. Y otros van a ser del surco bulbopontino. ¿Cuál va a ser primero del surco bulbopontino? El vestíbulo coclear. ¿Listo? Igual ya vamos a ver los otros del bulbopontino. ¿Alguna pregunta a nivel del bulbo raquídeo? Profesor, si el vestibular inferior se convierte en lateral y el medial luego superior, ¿sí son 4 diferentes? O... Sí, son 4 diferentes. Sí, son 4 diferentes. Lo que pasa es que los núcleos están unidos. No. Pero se separan porque ellos me dan una función específica que ustedes me van a explicar cuando veamos los pares craneales. O sea, cada núcleo me da una función específica. ¿Listo? Porque siguen en el mismo trayecto. Porque siguen en el mismo trayecto. Exacto. ¿Listo? Entonces, acá vamos a la parte del puente. Entonces, ya vimos todo lo que es el bulbo raquídeo. Ahora, en la región del puente, vamos a ver de que se relaciona bulbo raquídeo y ¿qué? No. Y protuberancia o puente, y me forma algo que se llama ¿qué? El surco, ¿qué? Bulbopontino. Entonces, en el surco bulbopontino, el primer par craneal que encontramos en el surco bulbopontino va a ser ¿cuál? El 8º, que es el vestíbulo coclear. Posteriormente vamos a encontrar otro que emerge en el surco bulbopontino, que es ¿cuál? El facial. Y posteriormente vamos a encontrar otro que también emerge en ese, que va a ser el adducens. Entonces, adducen es ¿qué par craneal? Sexto par craneal. Entonces, de esta información vamos a llevar de que el 8º, séptimo y sexto van a salir a nivel del surco bulbopontino. Pero el trigémino también emerge a nivel del puente. ¿Pero a qué nivel del puente emerge? ¿Más interno? No. Bulbo. Surco bulbopontino. ¿Y acá esto qué sería? ¿Ah? Sí, esto es un
puente va a ser ¿quién? El trigémino. En sus dos vías principales, que son las raíces ¿qué? Ahora chiquita. Motora. La raíz motora y la sensitiva, la grande. Y la raíz sensitiva. ¿Cuál tiene raíz sensitiva y motora? Aparte del trigémino. El facial, miren acá. Entonces, pero el facial sale a nivel del surco bulboapontino. En cambio, a nivel de la masa específica del puente sale el trigémino. ¿Listo? Entonces, esa parte por donde emerge nos va a llevar a que toda la información va hacia qué zona? Hacia la región anterior. ¿Por qué hacia la región anterior? Porque me tiene que llevar la información hacia la región rostral, que es lo que más me va a inervar los pares germinales. Entonces, tenemos que el puente se encuentra por delante de ¿qué? ¿Esto qué es? Por delante del cerebelo, que recuerden que el cerebelo está en la fosa posterior, pero no pertenece al tronco encefálico. Este puente me va a formar unas fibras pontocerebelosas que me van a unir, me va a hacer una parte de todo lo que es la coordinación motora, que lo vamos a ver más, lo vamos a ver en la próxima clase. Conecta aquí con quién, ¿este qué sería? La médula oblongada, ¿con quién? Con mesencéfalo, y además también conecta a bulbo, ¿con quién? Con cerebelo. Entonces, ¿ah? Lo que te dijo, qué pena. Lo que te dijo. ¿Cuál? Lo de la parte como lo que está conectado. O sea, lateralmente se conecta con cerebro superior, con mesencéfalo. Sí, o sea, bueno, entonces, el puente se me va a relacionar con el mesencéfalo y me va a conectar bulbo raquídeo con mesencéfalo. Pero también me puede conectar bulbo raquídeo con quién? Con cerebelo. Es más, que hay algunas vías que son espino-ponto-cerebelosas, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero recuerden que este puente, su principal función es conectar los dos lóbulos de quién? Sí, cerebro. Del cerebelo. Entonces muchas de las vías, por lo menos hay vías que bajan de la corteza, entran al puente y del puente pasan ¿a dónde? Al cerebelo. Bueno, vienen de la corteza cerebrosa y van a la corteza vienen de la corteza cerebral y van a buscar la corteza cerebelosa. Este puente tiene 2.5 centímetros de largo y tiene un reparo anatómico específico en todo el centro del puente, que es este que vemos acá. Este reparo anatómico, ¿cómo se llama? ¿Ah? Surco, sí. Al surco de la arteria basilar. Ahora también me van a decir que no lo vieron. El surco de la arteria basilar es para qué? ¿Qué aloja el surco de la arteria basilar? Es que esta niña se levanta a las 5, ¿cómo que a las 7? ¿La arteria qué? Basilar. La arteria basilar. Y esa arteria basilar se le va a formar a base de ¿qué arterias? Las vertebrales. Las vertebrales, y ella me va a buscar ¿a quién? O sea, la basilar me va a desembocar ¿a dónde? ¿O para formar qué? El polígono de Willis. ¿Pero el polígono de Willis en qué parte? La parte cerebral. En la cerebral posterior. A esa clase sí fueron. Así como vieron esa clase, también vieron la otra, estoy seguro. Entonces, arteria basilar, la arteria basilar se va a formar principalmente por arterias vertebrales que vienen ascendiendo. Estas arterias vertebrales me forman arteria basilar se me desemboca a nivel de la arteria cerebral posterior. Cerebral posterior se conecta con cerebral media, con cerebral anterior y me forman el polígono de Willis. Eso lo vamos a ver en irrigación cerebral de nuestros compañeros. Entonces, esta estructura cumple esa función específica porque si yo en mi sección del puente, ¿qué pasaría con la arteria basilar? No, si yo corto el puente porque tuve un trauma o cualquier cosa, no va a tener una irrigación en la parte posterior cerebral. Exactamente. Entonces, obviamente eso no es como así como tan sencillo porque ya la cerebral posterior va a tener otra serie de ramos y eso, pero esa arteria basilar es fundamental para poder formar el ¿qué? El polígono de Willis. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, acá en la parte del puente van a emerger las raíces del vestíbulo coclear que emerge ¿dónde? En el surco
pontino, el nervio facial que emerge ¿dónde? Surco bulbopontino. Ah, no. ¿En el surco qué? Bulbopontino igual. ¿Nervio abducens dónde? En el surco bulbopontino. Bulbopontino y nervio trigémino. En el puente. En la masa específica del puente, que es este que tenemos acá. ¿Listo? Ahora vamos a ver los cortes que se forman. Entonces, a nivel del puente se van a formar dos cortes específicos. Esos dos cortes específicos va a ser un corte a nivel del colículo facial y vamos a tener otro corte a nivel de los núcleos del trigémino. ¿Cuál de los dos es más caudal? ¿Este o este? Del colículo. El del colículo, porque el facial es séptimo, trigémino es quinto. Entonces, lo más caudal es el número más grande de ¿qué? De parte craneal. Entonces, este es el séptimo. ¿Listo? Ya vamos a ver qué es el colículo facial. Y lo otro va a ser a nivel de los núcleos propios del trigémino. Estos núcleos propios del trigémino, ¿por qué se llaman núcleos propios? Porque no los comparte con los núcleos. Sí, no los comparten con otros pares craneales, pero ¿qué características tiene el trigémino? Tiene 3 secciones. ¿Qué tiene qué? 3 secciones. Es motor sensible. No, hablando de los núcleos. Motor sensible. Sí, eso no es falso. Pero hay más núcleos aparte de estos núcleos propios del trigémino. O sea, aparte del núcleo sensitivo principal y aparte del núcleo motor principal, ¿hay más núcleos de trigémino? El mesencefálico. ¿Y cuál otro? No, que ya lo vimos ahorita. No. No. ¿Cuál es el otro del trigémino? No. No, de ahí se dan. No. ¿Cuál es el otro del trigémino? No. ¿De dónde vienen otros núcleos de trigémino? Espinal del trigémino. Entonces, mesencefálico del trigémino, espinal del trigémino, motor del trigémino, sensitivo del trigémino. Y aparte hay otro motor del trigémino, ¿que cuál es? Otro motor del trigémino. No. ¿Y lo dijeron ahorita? Ambiguo. ¿Listo? Entonces todos esos núcleos se van a unir para formar un solo par craneal que va a ser ¿cuál? El trigémino quinto-par craneal. ¿Listo? Entonces ahora veamos los dos cortes. Un corte que está a nivel del colículo facial, y este colículo facial son protuberancias que se emergen a nivel de la parte del puente. Estas protuberancias, ¿por qué se forman? Porque el nervio facial le da la vuelta completa al núcleo abducens. Y al darle la vuelta completa al núcleo abducens, este es el núcleo, el facial le da la vuelta, y al darle la vuelta hace de que se haga la protuberancia a nivel de esta zona. Y esta protuberancia es lo que se llama colículo facial. Entonces, el colículo facial, ¿por qué se llama facial? Porque el nervio facial es el que está produciendo que se produzca esta protuberancia en esta zona. ¿Listo? Entonces, este es el colículo facial. Y el otro corte es a nivel del ¿qué? Del núcleo del trigémino. Exactamente. Entonces, vamos a ver el primer corte. En el primer corte vamos a tener un corte a nivel del colículo facial. Y ya primero para poder entender el colículo facial, lo que veíamos acá, esto, es esto mismo, estas dos protuberancias que se ven acá, ¿verdad? Entonces, este es el núcleo de ¿qué nervio? Abducens, exactamente. Y ese núcleo del nervio abducens va a estar rodeado ¿por qué par craneal? Por el nervio motor del facial. Entonces, este nervio que está acá es el que me está formando el colículo, que es este mismo que está acá. Entonces, acá es el primer corte. ¿Cuáles vamos a encontrar a nivel de ese corte? Entonces vamos a encontrar un núcleo ¿qué? Motor del facial. Ese núcleo motor del facial me va a dar ramos ¿qué? Motores sensitivos. Motores del facial. Y me va a buscar cuál información o con quién se va a ir a unir.
Sensitivo. Sí, pero ¿dónde es sensitivo? Cuerda de tímpano. ¿Ah? Cuerda de tímpano. No. Ya lo vimos ahorita. El amigo. El amigo es motor. Tracto solitario. ¿Cuál es el sensitivo? Tracto solitario. El tracto solitario. Entonces se va a unir con las raíces que emergen del tracto solitario. ¿Para qué? Para formar el nervio facial. Entonces, un núcleo motor propio y un núcleo sensitivo que terminan compartiéndose con otros pares craneales. Otros pares craneales como cuáles? Como el glosofaringio y otros pares craneales como cuáles? El vago. Como el par, exactamente. Entonces, ahí ya estamos formando ¿cuál par craneal? El facial, que ese es el séptimo par craneal. A diferencia de los otros pares craneales, ¿hacia dónde emergen las raíces motoras del nervio facial? ¿Hacia posterior o hacia anterior? La posterior. Hacia posterior, y después de que van hacia posterior, le dan la vuelta completa al núcleo del nervio inducen y se pasan ¿hacia dónde? Hacia anterior. ¿Hacen deposición de las fibras? No hacen deposición de las fibras. ¿Listo? ¿Cuál par craneal que hemos visto hasta ahorita hace deposición de las fibras? Ninguno. Ninguno. No, y como no suena, mire, vamos y lo vemos. No, para que te quede. Ahí el único que hace Sí, lo que te cruza son las pirámides. Pero el hipogloso, mírenlo acá, derecho. Hipogloso, derecho. Sí, usted ya está. O sea, el único que hace que sería el segundo par craneal. El de la- No, y ya vamos a ver por otro. El El óptico no se cruza. ¿Ah? El óptico no. Sí, se cruza, claro. El único. Entonces, estas fibras me van a buscar las fibras sensitivas para formar el nervio ¿qué? Facial. Ahora, ya vamos en el séptimo, ahora vamos al sexto. En el sexto tenemos el núcleo del nervio inducen, un nervio inducen que ¿qué función cumple? Función motora. Entonces, este núcleo del nervio inducen me da las fibras de qué nervio? El abdomen. Y el abducens. Que este nervio inducen ¿hacia dónde va? El anterior. Hacia el ojo. ¿Y qué músculo inerva? El único superior. Recto lateral. ¿Listo? Entonces, ese recto lateral es inervado por el nervio abducens. ¿Cuáles otros hay en estos? Ah, bueno, miren, acá está el núcleo ¿qué? Vestibular. Vestibular, que es el núcleo que está buscando el compañero. ¿Listo? Entonces, este núcleo vestibular, ¿cuál sería? El lateral. No, el superior. ¿Se acuerdan que no lo veíamos en la otra imagen? Entonces, este es el núcleo superior, que está buscando los otros tres núcleos vestibulares para formar el complejo vestibular y los dos núcleos trocleares para buscar el troclear y me forman los 6 núcleos ¿de qué? Del vestíbulo coclear. ¿Listo? Entonces, esos son los que encontraríamos a nivel del corte del folículo facial. Ahora vamos a ver los cortes a nivel de los núcleos propios del trigémino. Estos núcleos propios del trigémino, vamos a encontrar que ¿cuáles son los dos núcleos? Motor. Acá, el núcleo motor del trigémino. El sensitivo al lado. ¿Y cuál otro? Sensitivo. Y el sensitivo principal. Entonces, estos núcleos sensitivos principales me van a dar unas fibras que se me van a unir a cuáles otros núcleos. ¿O cuáles fibras de otros núcleos? Del vago. ¿Al qué? De los otros nervios con los que comparte. Sí, pero ¿cuáles son los otros núcleos? El vago. No. El tracto. No. Vean que están confundidos. ¿Ah? Sí, los otros núcleos que yo dije. No, pero es que ya están confundidos. Vamos a tener dos núcleos motores del trigémino. Esos dos núcleos motores va a ser el núcleo sensitivo, el núcleo motor principal y ¿cuál otro? Y el sentido. El núcleo ambiguo, exacto. Vamos a tener ¿cuántos núcleos sensitivos? ¿Por qué dos? No, ¿por qué? 3. ¿Por qué 3? Porque vamos a tener un núcleo sensitivo principal del trigémino. Vamos a tener un núcleo mesencefálico del trigémino. Y vamos a tener un núcleo espinal del trigémino.
¿Listo? Entonces, los tres núcleos del trigémino se me unen para llevar la información ¿qué? Sensitiva. Y los dos núcleos motores, ¿y cuáles son los dos núcleos motores? El núcleo motor principal y el núcleo ambiguo, exactamente. Entonces, los dos núcleos motores me van a formar las raíces ¿qué? Motoras del trigémino. Y los dos, la raíz motora y la raíz sensitiva, se unen para poder llevar la información de ¿qué? Del nervio trigémino. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Primera principal, espinal. De los sensitivos, mesencefálico. Sensitivo principal, que es el que está aquí a nivel del corte del puente. Y el otro, ¿es cuál? El espinal. O sea, el sentido, yo creo que el sentido principal era la formación de los No, porque miren que este es un núcleo. O sea, aquí hay un núcleo. Lo que pasa es que acá sí se ve un poquito mejor, miren. Está coloreado, ¿eso que será? ¿Veis? Este es un núcleo. Ah, sí. Mírenlo acá. Y este es otro núcleo. Este es el motor y este es el sensitivo. El sensitivo, lo principal, exacto. El sensitivo se me va a unir con el mesencefálico y se me va a unir con el espinal del trigémino. O sea, van a ser tres sensitivos. Y el motor se me va a unir con el ambiguo, van a ser dos motores. ¿Listo? Y ellos me van a dar información sensitiva y motora del trigémino, que es síntoma craneal. ¿Hacia dónde se dirigen las fibras del trigémino? ¿Hacia la parte ¿qué? Anterior. Igualmente hacia la parte anterior. ¿Listo? Profe. Estas acá son las fibras pontinas, que estas fibras pontinas van a estar hacia la parte anterior, porque acá arriba ¿qué tendríamos? El mesencéfalo. El cerebelo, exactamente. ¿Qué me dijo, profe? La unión de los núcleos se da en ese punto. La unión de los núcleos no, porque aquí ya no está el núcleo, mira. Aquí en este ya no estaba. A ver, acá solamente está el tracto. O sea, el tracto es la fibra que está subiendo. ¿Y esta fibra cuál es? La fibra espinal. Entonces, en esta zona, o sea, en este corte se unen las fibras, pero no se unen en este núcleo. Es que parece que hay un hombre, entonces. Ah, no, la V en neuroanatomía significa que donde salen las fibras. Ah, Ahorita que damos todas las fibras, eso también ya lo vieron en anatomía. Claro, lo que esto significa que salen las fibras. Ya. Y este punto de acá significa que vienen fibras de otro lado. Claro, esas son cosas que si no, no lo entiende. Va a decir Daniela que no lo sabíamos, Daniela. Son cosas que se omiten porque pues se supone que todo el mundo lo sabe. Felipe. Esto Dale cuenta. principalmente es parte sensitiva. Ya, sí. Igual eso lo vamos a ver un poco más adelante. Porque ellos se unen, mira, con el helico medial, y este helico medial me está haciendo que se interpuse en fibras, y este helico medial siempre me hace parte sensitiva, más que todo representativo. eso es lo que me preguntaba, porque debe ser que se cruzaban fibras y no le- Que no se, ¿cómo así que no se cruzaban? Deputación. ¿Qué cruzabas? No, o sea, de las fibras de los pares craneales. O sea, de esta fibra, mire, el par craneal, esta es una fibra, esta es otra fibra. De estas fibras no se decusan. O sea que esas fibras porque son de tipo. Estas fibras, por eso te digo, son sensitivas. Ya, son sensitivas, pero me integran otro tipo de información que no pertenece a los pares craneales. Profe, entonces tengo que seguir más el óptico, ¿sí? No, ahorita vemos cuál se decusa. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, No. ¿En qué par craneal vamos entonces? Si hablamos del puente, vamos en el quinto par craneal. ¿Cuáles pares craneales nos hacen falta los núcleos? A nivel de tallo, tercero y cuarto. Entonces, el mesencéfalo vamos a encontrar tercero y cuarto. Pero aparte del tercero y cuarto, ¿cuál vamos a encontrar? ¿Quién dijo quinto? El quinto del trigémino. ¿Por qué? Porque va a tener un núcleo mesencefálico. Pero sus núcleos principales van a estar a nivel de ¿dónde? Del puente. ¿Listo?
Entonces ahora vamos al mesencéfalo. Este mesencéfalo está atravesado por el conducto mesencefálico, que el conducto mesencefálico que tiene por dentro líquido cefalorraquídeo, que es lo que se va a conectar con el sistema ventricular para que se reabsorba o se produzca todo el líquido cefalorraquídeo. Este conecta al puente y al cerebelo con el prosencéfalo. Es decir, estamos conectando todo lo que es tallo cerebral y cerebelo ¿con qué? Con toda la masa cerebral y también con el diencéfalo. O sea, lo estamos conectando con tálamo, hipotálamo, cerebro, todo los lóbulos cerebelosos, la corteza. Entonces lo estamos conectando por medio de ¿quién? Del mesencéfalo. Y mide aproximadamente 2 centímetros. Él me va a emerger las raíces principalmente del nervio troclear, del nervio, no, aquí no estoy en es el nervio troclear y de cuál otro? Del óculo motor, pero también van a tener unas fibras que se van a llevar principalmente, que van a ser el cuerpo geniculado lateral y el cuerpo geniculado medial. Un cuerpo geniculado medial que me va a llevar información de qué tipo. ¿Hacia qué vía? ¿Qué digo? También están los paracraneales en morbo. Entonces, el cuerpo geniculado medial me lleva información hacia el vestíbulo coclear porque me hace integración principalmente de la audición, el medial. Siempre aprendes la misma técnica que medial de música. Y el cuerpo geniculado lateral me hace integración de la información de L, que es de qué? Visual, de luz. Entonces, ese cuerpo geniculado lateral se me va a unir con todos los tractos ópticos para poder hacer integración de la información. Y posteriormente del cuerpo geniculado se lleva la información hacia la corteza. Eso lo vemos cuando vamos paracraneales. Entonces, este nervio troclear, ¿qué es cuál par craneal? Cuarto par craneal. Y acá no es nervio trigémino, sino que ¿cuál? El oculomotor, que es el cero. El oculomotor, que es el tercero. Pero también va a tener unas raíces de trigémino, que ¿cuáles van a ser las raíces de trigémino? La mesencefálica del trigémino. ¿Listo? Entonces acá faltaría uno que sería ¿cuál? La raíz de El oculomotor. Profe, decir que entonces en el puente están los núcleos del trigémino y en el encéfalo están las raíces. No. En el núcleo, en el puente están los núcleos principales del trigémino. Es decir, el núcleo sensitivo y el núcleo motor principal. Pero vamos a tener un núcleo accesorio, un núcleo motor accesorio, que va a ser ¿cuál? El ambiguo. Y vamos a tener unos núcleos sensitivos accesorios que van a ser ¿cuál? El espinal y el mesencefálico. ¿Listo? Del trigémino. Pero el trigémino emerge como tal por la masa del puente. ¿Listo? Me perdí, o sea, ¿se quita el trigémino por el oculomotor o está el oculomotor? No, está el oculomotor con el trigémino. Pero hay una rama. Pero acá la raíz que me va a dar va a ser la raíz que mesencefálica del trigémino. O sea, aquí falta el quinto que sería ¿cuál? El oculomotor. Ahora vamos a ver. Aquí se forman dos folículos, que esos dos folículos pertenecen como tal a la masa mesencefálica. De esos dos folículos vamos a tener que tenemos unos folículos inferiores y unos folículos superiores. Un folículo inferior del cual emergen principalmente las raíces de qué par craneal, si es el inferior. ¿De qué? Del troclear. Y en el superior sería del cual? Del oculomotor. Entonces, estos dos niveles van a estar dados por estas protuberancias que están acá, que son el nivel de cuarto en el mesencéfalo, que son dos folículos inferiores y son dos folículos superiores. ¿Listo? Son estas protuberancias que están acá. ¿Cuál es el superior? No, porque en este corte no se ve. Primero, vamos a ver entonces el corte a nivel del folículo inferior. En el corte a nivel del folículo inferior, vamos a ver, ¿qué vamos a ver primero? El núcleo mesencefálico del trigémino. En este núcleo mesencefálico del trigémino me va a llevar información de qué tipo? Sensitiva, ¿de quién? Del nervio trigémino, que se me va a unir con el núcleo sensitivo principal y se va a unir con el núcleo espinal del trigémino. Pero en el principal núcleo va a ser el núcleo del nervio troclear. Un núcleo del nervio troclear que se va hacia qué zona?
¿Hacia posterior o hacia anterior? Hacia posterior, y este es el único nervio que decusa sus fibras de los núcleos o de los pares craneales que tienen los núcleos a nivel del tronco encefálico. El único que decusa las fibras es el troclear. ¿Listo? Después de que decusan las fibras, ellos se van, bueno, se están yendo hacia posterior, decusan las fibras y ellos van hacia el lado, hacia la parte ¿qué? Anterior. Y esa parte anterior me va a buscar la región rostral y esa parte anterior va a ser la parte ¿qué? Contralateral. Entonces, núcleo del lado izquierdo me va a inervar lado derecho. ¿Qué lado derecho de qué parte? ¿Qué músculo me inerva? En el oblicuo superior. El oblicuo superior. ¿Listo? Entonces, el núcleo derecho me inerva el oblicuo superior ¿qué? Izquierdo. Y el núcleo izquierdo me inerva el oblicuo superior derecho. El único par craneal que lo hace de los que tienen los núcleos a nivel del tronco encefálico. Acá, entonces está el oblicuo superior. Y este oblicuo superior se me va a unir con las otras partes de musculatura del ojo para hacer los movimientos de ¿qué? Del ojo. Entonces, esto sí necesito que lo aprendan para ¿qué? Que lo aprendan para cerebelo. ¿Cuáles son los pares craneales que intervienen en los movimientos del ojo? El cero, y sexto. Exactamente. Entonces, ¿quién me hace la integración de la coordinación motora de esos pares craneales? El cerebelo, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Listo? Entonces, si el cerebelo no está funcionando, el ojo se mueve y hace nistagmo. Sea necesitamos horizontales, sea necesitamos verticales, pero hace nistagmo. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ahora, en el colículo superior, que lo decía la compañera que antes se ve, primero acá, en este colículo superior también vamos a encontrar el núcleo mesencefálico del trigémino y vamos a encontrar el núcleo ¿qué? Oculomotor. Este núcleo oculomotor que se va hacia la región anterior y me está saliendo el nervio ¿qué? El nervio oculomotor. Y este nervio oculomotor, ¿qué núcleo me está buscando? ¿Qué músculo me va a buscar? El resto de músculos de qué? Del ojo. ¿Listo? Y se está yendo hacia la parte ¿qué? Anterior. ¿Listo? Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno, ahora hagamos un pequeño repaso. En este pequeño repaso, ¿cómo lo empezamos? ¿Desde mesencéfalo o desde médula? Como quieran. Desde médula. Listo. Entonces, ¿qué viene ascendiendo desde médula? Dos. Accesorio y trigémino. Trigémino me va a buscar ¿cuántos núcleos más? No, 4 más, porque son 5. Entonces serían 2 motores y serían ¿cuántos sensitivos? 3 sensitivos. Entonces acá vemos núcleo espinal del trigémino y acá vemos núcleo ¿qué? Del tracto solitario, acá vemos núcleo del hipogloso. Entonces, empecemos con los núcleos del trigémino. Este núcleo del trigémino se van a tratar de unir con ¿quiénes? Con el núcleo sensitivo principal y con el núcleo motor principal. Este núcleo motor principal también va a recibir unos ramos ¿desde dónde? No, desde el núcleo ambiguo que sí está dentro del bulbo. Entonces ese se une con el motor del trigémino. Y el núcleo sensitivo principal me va a recibir información ¿desde dónde? Desde el espinal del trigémino, que es este que viene ascendiendo. ¿Y desde dónde? Del núcleo mesencefálico. Es el quinto par craneal. ¿Listo? Ahora, núcleo de tracto solitario, acá, este que está acá. Este núcleo de tracto solitario me va a dar información, si vamos desde lo más lejano, ¿hacia qué pares craneales? Si vamos del número más lejos. Glosofaringio, vago y facial. Entonces, este del tracto solitario me va a dar la parte sensitiva del vago, del glosofaringio y del facial.
En el vago, ¿a quién estaría buscando? Este glosofaringio. Este tracto solitario. ¿A quién? Al vagal dorsal, que me va a dar la información de qué tipo? Parasimpática. Y al núcleo ambiguo, que me va a dar la información de qué tipo? Motora. O sea que ¿cuántas informaciones me lleva el vago? 3. Motor, sensitivo y parasimpático. Cada uno con un núcleo específico. Pero no son núcleos ¿qué? Propios. ¿Por qué? Porque se comparte la información con otro tipo de núcleo. Ahora, el hipogloso, ¿qué es cuál craneal? El 12avo, su núcleo está a nivel de qué? Del bulbo raquídeo. Ese es su núcleo solo. ¿Y ese me lleva información de qué tipo? Motor. Eso. Ya el ambiguo. Ahora, el ambiguo me lleva información de qué tipo? Motora. ¿Para quiénes? ¿Para quién? Accesorio, vago, glosofaringio y trigémino. y trigémino, para 4. Entonces ya hablamos de la parte del trigémino, ya hablamos de la parte del vago, entonces hablemos de la parte de qué? Del facial. Y esta parte del facial me va a buscar el núcleo ¿cuál? ¿Qué núcleo sería que está acá arriba, que forma el folículo facial? El núcleo motor del facial. Y ese núcleo motor del facial se me va a unir con el núcleo del qué? ¿Con el núcleo del? ¿Con cuál? Núcleo vivo. No. El de tracto solitario, que ese tracto solitario me va a dar información de qué tipo? Sensitiva, y se me va a unir con el facial para llevarme la información sensitiva y motora ¿de quién? Del facial. ¿Listo? Ahora, los núcleos vestibulares y cocleares. Entonces, ¿cuántos núcleos son? 6. 2 cocleares y 4 vestibulares. Y me van a formar ¿qué núcleo? ¿Con qué par craneal? El vestíbulo coclear, que es el octavo par craneal. Ahora, el abducen tiene su núcleo propio. El abducen que me lleva información de qué tipo? Motora. Seguimos ascendiendo y acá tenemos el troclear que me lleva información de qué tipo? Motora, y está a nivel del colículo. No, colículo inferior del mesencéfalo. Y el núcleo del óvulo motor está a nivel del colículo superior. Entonces en el mesencéfalo encontramos 3 núcleos. El núcleo mesencefálico del trigémino, encontramos el núcleo del óvulo motor y el núcleo del troclear. ¿Cuál es el único par craneal que hace la ecuación de las fibras? Troclear. De los pares craneales que tienen los núcleos a nivel del tallo cerebral. ¿Listo? Porque los otros también hacen decutación, pero hablando de estos, miren que todos van hacia el mismo lado, hacia el mismo lado, hacia el mismo lado, hacia el mismo lado. ¿Listo? Y ya por último, los núcleos que nos faltaron, ¿que cuáles núcleos son? El salivar superior y el salivar inferior. El salivar inferior le va a dar información de qué tipo a quién. Tiene que eso no está en el pero se lo traigo para que sí. Parasimpática de quién? De glosofaringio. Entonces, el salivar inferior me va a dar información parasimpática del glosofaringio. Y el salivar superior me va a dar información parasimpática de quién? Del facial. Exacto. ¿El qué? El de ir de huepa que le da a quién? Al oculomotor. ¿También qué? ¿Simpático o parasimpático? Parasimpático. El de ir de huepa. El núcleo propio parasimpático del oculomotor. Es que no sé si está acá. No, bueno, está. De el y huepa. El núcleo parasimpático del oculomotor. También se llama. ¿Ah? Claro. ¿Cómo va a decir que no está en lente? ¿Ah? El de huepa. Sí, sí, está. Huepa se pide W, E, P,
HAL. Yo digo que no sabe el gen salival. ¿Ah? Yo digo que no sabe el gen salival. El núcleo salival, yo escucho que no sabe el gen. Yo digo que no sabe el gen salival. No, pero de pronto te salival inferior. Sí, pero el aire de Westphal, claro que sí, porque ese es el núcleo parasimpático principal del oculomotor. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y no sé cuánto llevan información parasimpática en lo que vimos. Oculomotor, empecemos desde el primero, o sea, desde el tercero. Oculomotor. ¿Qué más? Facial. Vago, que es el dosapagal. Glosofaringio, que es salival. Inferior. Miren que se los dije hoy porque me van a decir que lo dice en el ENDEM. En el ENDEM no le hablan de salival inferior y salival superior, no los hablo. Pero entonces ya saben que los dos son parasimpáticos. Y acá también falta el de I de Westphal, que es de quién? Del oculomotor. Entonces, estos dos núcleos, estos dos me van a llevar información parasimpática. ¿Listo? ¿Qué? El nombre. De Eddie Westphal. Eddie Westphal. Eddie ya se escribe así tal cual. Pero puede ser. Eddie Westphal. O núcleo parasimpático del oculomotor. Pero en la ciencia hablan de Eddie Westphal. Cuando si quieren leer oculomotor en los pares que